Créanme que es un orgullo contar con cada uno de ustedes, no sé el nivel de subtítulo que tienen o su nivel profesional, pero si están aquí es porque todos tienen algo en común, tienen algo, ganas de aprender algo nuevo, ganas de pasar algo nuevo, y eso para mí es importante, ¿sí? Es muy bonito cuando un instructor se dirige a un equipo, a unas personas, a un conglomerado que quiere aprender. Y más aún hablando de lo que es la atención prehospitalaria, que están enfocándose para prolongar vida, ¿ok? Nosotros no salvamos vida, nosotros lo que hacemos es prolongar la vida de ese paciente que ha sufrido un trauma o ha tenido una patología emergente, ¿ok? Hablamos rapidito de nuestros logos, esos que ven allí. Tenemos a mano izquierda UFTR en negro, azul y rojo. Es nuestra marca a nivel prehospitalaria, ¿ok? Significa primer respondedor táctico en escena. Es una formación o es una marca que se desarrolla a nivel de todo lo que es la atención prehospitalaria, rescate y manejo de materiales peligrosos. Bien, Fundación Soporte Vital Prehospitalario es de donde nace nuestra marca, nuestro proyecto, ¿ok? Y UFTR Militar, que es el logo que ven en el medio, blanco y negro, es un logo que enfocamos a todo lo que es la atención militar y policial, medicina táctica operacional, manejo de sustancias peligrosas a nivel militar como tal, y todo lo que sea sanidad militar. Bien. Nosotros somos un centro de entrenamiento como Fundación Soporte Vital Prehospitalario y somos una marca, un proyecto internacional como UFTR con representaciones en 12 países de Latinoamérica, ¿sí? Todas las certificaciones que puedan percibir por UFTR Latinoamérica serán validadas en cada uno de estos países, ¿bien? Como por ejemplo México, Chile, Ecuador, Colombia, Venezuela, Perú, Costa Rica, República Dominicana, Bolivia, entre otros países, Guatemala, ¿ok? Comenzamos con tema estos de Blin. Bien, cuando hablamos de estos de Blin, hablamos de control de hemorragias exsanguinantes, ¿ok? Una nueva clasificación en lo que es el ámbito de trauma como tal, en lo que es el ámbito de la atención prehospitalaria, bien. Formaciones que se vienen, o accidentes, perdón, discúlpenme, accidentes que se vienen presentando con lesionados masivos, accidentes y atentados que se vienen desarrollando en diversas partes del mundo, ha llevado a lo que es el estudio, ¿sí? Y ese estudio se basa en una palabra que está muy cotidiana, ¿ok? La medicina basada en evidencia. Desde hace mucho tiempo se viene desarrollando medicina basada en evidencia, en estudios reales, en estudios enfocados en lo que es la atención prehospitalaria. Y cuando hablamos de esa atención prehospitalaria, hablamos de la atención que se desarrolla fuera del hospital, que quizás muchos ya saben eso, ¿vale? Pero ¿por qué hago acotación en este tema? Cuando hablo de la atención prehospitalaria. Ok. Cuando hablo de la atención prehospitalaria, hablo y a eso le sumo la medicina basada en evidencia, es porque desde hace muchos años, creo que, y me atrevo a decir, desde el proceso de nacimiento de la medicina prehospitalaria, los estudios y los profesionales que se enfocaban a estudiar este campo como tal eran personales médicos, enfermeros, especialistas, ¿sí? Pero que tomaban referencia de ese trabajo que hacían interhospitalario dentro del hospital para llevarlo a lo que es el campo prehospitalario. Desde hace poco tiempo se vienen desarrollando los estudios, se vienen haciendo investigaciones, enfocándose a la especialización especialización prehospitalaria netamente en campo, donde ya hay investigadores profesionales, emergenciólogos, urgenciólogos, o como tengan sus características en diferentes países, personal experto en atención prehospitalaria, como licenciado en atención prehospitalaria, como enfermero, especializado en atención prehospitalaria, bomberos, cada uno con una cierta trayectoria, un bagaje en la atención prehospitalaria como tal, y en el área de rescate
y han enfocado sus estudios a la realidad que viven cada día. Bien. Aquí, por ejemplo, le traigo un accidente con lesionados masivos. Hablamos de 2.000 heridos aproximadamente. ¿Se sigue escuchando entrecortado? ¿Se sigue escuchando entrecortado? Ahí, por favor, por el chat. Sí, un poco. Ahora, ¿cómo se escucha? ¿Se escucha bien o mal? Porque aquí la señal ok, bien. Sí, porque la señal aquí es eh, del micrófono la da al 100. Ok. Bien, entonces continuamos, compañeros. La imagen que vemos a continuación, un accidente que sucedió en un país europeo, bien, donde se hace referencia de 2.000 heridos, 1.192 fallecidos aproximadamente, posterior a un accidente de un vagón. Gran parte de esas personas murieron por traumas, y esos traumas desencadenaron hemorragias graves, unas hemorragias que podían ser o eran la gran mayoría de estos pacientes que se desarrollaron aquí, eran pacientes que podían ser atendidos correctamente y podían salvar su vida, porque los traumas que presentaron, muchos fueron amputaciones, muchos fueron hemorragias de grandes vasos sanguíneos, y se pudieron haber controlado con alguna aplicación innovadora o alguna aplicación de una herramienta eficaz para lo que es el control de las hemorragias sanguinarias. Bien. Hablamos de esto de BLI y hablamos del control básico de hemorragias sanguinantes. Bien, vemos unos logos en la parte inferior, un logo redondo que se conoce como consenso de Hartford, bien, donde se habla y donde se desarrolla el stop de BLI como tal, como marca, como registro. Hablamos de Vendor Control, hablamos del Comité de Trauma a nivel latinoamericano y el Comité Americano del Trauma, ¿ok? A esto se le acompaña una gran referencia a nivel de Latinoamérica, a nivel mundial, como lo es una como NAEM. Estos exponentes, estos grandes referentes a nivel latinoamericano de lo que es la medicina y lo que es la atención prehospitalaria posterior a varios escenarios que se venían presentando en los Estados Unidos con tiradores activos. Cuando hablamos de tiradores activos, hablamos de una persona que no está ubicada quizás en tiempo y espacio, que tiene un tipo de afección psicológica, desenfunda un tipo de armamento, y atenta en contra de algún tipo de aglomeración, algún tipo de concentración de personas, ¿ok? Sin, quizás sin tener algún objetivo en específico, ¿vale? Eso viene sucediendo por muchos años a nivel de Estados Unidos, en donde es una realidad estadounidense. Pero si nos vamos a nuestros países latinoamericanos, sudamericanos, es una realidad que venimos viviendo desde hace muchos años, es una realidad que no podemos nosotros esquivar y que en Estados Unidos se concentraron por estos resultados como tal, pero ya es una realidad que nosotros vinimos viviendo en cada uno de estos países. Tiene una alta densidad de pacientes, productos por armas de fuego, productos por arma blanca, ¿ok? Donde desde hace muchos años se viene controlando este tipo de trauma de una forma diferente a la actualidad, ¿ok? Entonces se decidieron reunirse estos grandes equipos para esclarecer una realidad como tal, y esa realidad de esclarecerla, que cuando llegaban los técnicos en atención al área, médicos, personal enfermero, esos respondedores a atender este tipo de tal, no lo hacían de forma correcta, porque los protocolos pasados antes de que
la NAEM actualizara en su versión de PHTLS los nuevos protocolos de atención que hablan de X, A, B, C, D, E, ¿sí? Antes de que la NAEM y estas organizaciones actualizaran este protocolo, los primeros respondedores lo primero que hacían era, llegaban a la escena, hacían una evaluación de la escena, como es el procedimiento correcto, ¿sí? Aseguraban la escena, reducían los riesgos y posteriormente llegaban a atender al paciente, pero de la forma incorrecta. Si era un paciente que estaba presentando una hemorragia exsanguinante como tal, lo primero que hacían era abrirle la vía aérea, permeabilizarle, chequearle respiración y pulso, ¿sí? En donde esa no era la respuesta más correcta. Porque si yo llego a un escenario producto de un atentado, producto de un tirador activo, producto de una masacre, bien, ese paciente no ha recibido o no se ha caído de una altura superior a sus pies, ese paciente no ha tenido un accidente de tránsito, ese paciente no ha tenido una alteración a nivel cervical, ¿ok? Donde ese paciente lo que ha sufrido es un impacto por un proyectil de arma de fuego, donde la atención no se tiene que enfocar a las vías respiratorias ni enfocarse a lo que es la movilidad de la cervical o del cuerpo completo. Este paciente, la atención que se le tiene que enfocar directamente a la hemorragia. Bien, entonces, eso es una de las conclusiones principales que y es por eso que decidí aumentarle una letra más a ese acrónimo, ¿sí? Y eso que debe colocarle la E antes, antes de las demás letras. Pero tengan en cuenta esto, si yo llego a atender un paciente, ¿ok?, que presente cualquier trauma como tal, yo tengo que evaluar la presencia de trauma, porque si el paciente no tiene hemorragia, entonces yo tengo que brincar en esa letra, no voy a hacer nada, porque si no encuentro hemorragia, no voy a hacer nada buscando ese tipo de hemorragia. Tengo que ir médicamente a lo que es el control de vías aéreas. Y presentando fallas con el micrófono. Siguen presentando fallas con el micrófono. Bueno, denme un segundo entonces, voy a activar el micrófono de la computadora, ¿ok? Bien, para tratar de solucionar el juego, porque
Ok, ahora ¿cómo me escuchan? ¿Me logran escuchar bien? Ok, bien. Entonces continuamos, compañeros. Eh, Seguimos hablando del tema en lo que es la actualización de ese EIJB, que significa control de raya. ¿Okay? Mucho bien. Eh, un manual de procedimiento, pero ya era, venía de ese de hemorragia de cualquier otra lesión. ¿Okay? Es un manual y es una información personal. ¿Okay? ¿Oye bien o no se oye bien? Porque el micrófono da el porcentaje bien, mi micrófono da el porcentaje bien de la grabación, no entiendo por qué. Ok, denme 2 minutos para ya resolver el tema.
Ok, ahora ¿cómo me logran escuchar? Bien. Discúlpenme completamente todo la falla que tiene a nivel de sonido, pero es un poquito complicado por la plataforma y vamos a tratar de entonces darle solución a eso, ¿ok? Esperamos entonces que quizás la próxima vez pueda ser por la plataforma Zoom. Nunca presentamos nosotros problemas por la plataforma Zoom. Nosotros tenemos plataforma paga y podemos también desarrollarla por allí. Ya se coordinará con el director de la fundación para desarrollarla por allí. ¿Ok? Bueno, entonces, si me escuchan bien, vamos a continuar con el tema, por favor. Eh, Hablarnos, bueno, ya vamos a repetir un poquito el tema para comenzar y continuar. Es por eso de que se añade esta X, ¿ok? Lo que es el protocolo de XABC, tenemos que siempre respetar. Nosotros no tenemos que aprender este protocolo. Cada vez que yo enseño trauma, hablo de esa habilidad. Nosotros no tenemos que decir, aprenderlos, como dicen aquí, al calete, de que tiene que ser algo rígido. Yo no hablo de protocolo, solo le hago mención para que ustedes se ubiquen en esa palabra como tal, pero yo siempre me hago referencia a unos principios. ¿Y por qué hablo de principios? Porque nosotros tenemos que tomar principios en esa escena. Si yo hablo como de protocolos de cerrarme cuatro paredes, cuatro líneas, donde no, la atención prehospitalaria es completamente dinámica, y yo tengo que jugarme con ese paciente y con ese atención que yo voy a brindar. Si yo me vendo de pie a cabeza, con los ojos abiertos, X, A, B, C, D, E, X, A, B, C, D, E, X, A, B, C, D, E, X, A, B, C, D, E. Cuando yo llegue a un paciente y lo vea que está gritando, ¿sí? Yo no, yo voy a decir, bueno, no, tengo que ir primero a hemorragia, después vías aéreas, después a respiración, después circulación, después déficit neurológico. No, hermanos, o no, compañeros. Yo cuando llegue a un paciente, yo tengo que saberme esas letras fundamentales. ¿Qué significan cada una de esas letras? Y de ahí voy a partir a dar mi atención. Si yo consigo un paciente gritando, auxilio, me duele, me corté, mi mamá se cayó y la mamá está allí y el carro me impactó muy duro, me caí de la motocicleta, yo no tengo ya que evaluar de qué es el déficit neurológico. Ya simplemente con esas señales ya yo sé que tiene un Glasgow aproximado, ¿ok? Entonces, teniendo en cuenta eso, yo, antes de abordar a la persona, ya puedo saber qué letra puedo enfocarme más rápidamente porque el paciente así me lo está indicando. ¿Bien? Continuamos entonces con temas, seguimos temas de Todebli. Lo que todo el mundo debe saber contra una hemorragia. Todebli ha sido una marca emitida a nivel mundial para que podamos llevar actualizaciones, romper mitos y leyendas que por muchos años se vienen desarrollando a nivel latinoamericano, a nivel sudamericano y a nivel mundial. Por muchos años se ha enseñado, yo tengo aproximadamente 15 años en el área de la formación, en el área de emergencia. A mí me tocó en algún tiempo enseñar que el torniquete era la última opción, que si colocaban los torniquetes, ese paciente estaba propenso a tener una amputación, que el torniquete solo se colocaba en amputaciones, ¿sí? Después tuve la oportunidad de enseñar que el torniquete se colocaba, pero a cierto tiempo se aflojaba para liberar, para que llegara sangre a la extremidad afectada y pudiera mantenerse irrigada y no pudiera haber pérdida o muerte del tejido o necrosis como tal. ¿Ok? En donde yo he tenido que cambiar la modalidad de estudio, cambiar la modalidad de enseñanza para llevar una buena formación en aquellos tiempos. Pero ¿qué pasaba? De que esas formaciones en ese tiempo que se desarrollaban eran de personas que no tenían un basamento científico enfocado a lo que es el tema de atención prehospitalaria, a lo que es el tema de trauma y a lo que es el tema de control de hemorragias exsanguinantes. ¿Ok? Venía una persona con una cierta trayectoria, pero que no tenía una realidad en campo y decía, bueno, sí, nosotros al tener un corte de sangrado, un corte de irrigación sanguínea,
el tejido tiende a morir en tantos minutos, aproximadamente 4 o 5 minutos, por las evaluaciones que se han hecho a nivel neuronal, a nivel del tejido, a nivel muscular. Pero ¿qué pasa? Es que la realidad viene siendo otra. Y cuando hablamos de esos basamentos a nivel de campo, esto de Bliss viene de una referencia de nivel de combate, de zonas de campo de guerra. En este caso, Estados Unidos tiene mucha experiencia en este tipo de campo como tal por las guerras que vienen desarrollándose a nivel de otros países del Medio Oriente, a nivel de Latinoamérica, donde ellos han desarrollado, han establecido, han utilizado un torniquete confeccionado para el control de una hemorragia exsanguinante y han demostrado con cientos y cientos de casos que un paciente puede permanecer más de 2 horas con un torniquete colocado. ¿Y por qué se habla más de 2 horas? Porque es el tiempo aproximado que dura una baja, extraerla desde la zona de combate a lo que es el centro asistencial más cercano o especializado. Entonces, esta medicina va basada en una evidencia real, una evidencia que viene de campo, que viene de guerra y la han adoptado a nivel de estas 3 organizaciones. Y aquí es que se desarrolla el consenso de Hartford. Bien, es una formación militar, pero que se viene transversalizando y se viene trayendo al ámbito civil, a nuestro ámbito, a nuestra comunidad, a nuestro nivel profesional, a nuestro enfoque de trabajo como tal. ¿Ok? Aquí vemos el consenso de Hartford, donde aglomeró, donde reunió al Colegio Americano de Cirugía, el Comité del Trauma, el Comité de Cuidados de Heridos de Combate Táctico, ¿ok? Y la Asociación Nacional de Técnica de Emergencia Médica. Entonces aquí vemos grandes referencias, bien, para poder hablar y tener basamento en decir que los procedimientos que vamos a aprender a partir de ahora son reales, son científicos, ¿sí? Y son veraces y son de una u otra forma más correctos. Bien. Hablamos de que hay algunas imágenes que pueden ser un poco fuertes. Vamos a presentar gráficas un poco fuertes, pero es necesario tenerlas para aclarar cada uno de estos puntos. Déjeme decirle que Estebli ha desarrollado 2 formaciones, hay 2 presentaciones, esta es la versión número 1, donde se amplía más el tema. Y la versión número 2 ya es un poco más compacta, más concreta. Entonces decidí presentar esta presentación, valga la redundancia, para aclarar un poquito más los temas enfocados a lo que es el tema de control de hemorragia. ¿Por qué necesitamos este entrenamiento? ¿Ok? Y aquí ustedes se van a enfocar dónde se desarrollan o a qué están propensos, ¿sí? Primeramente, lesiones relacionadas con el trabajo. En cualquier trabajo, independientemente sea cual sea, se pueden presentar algún tipo de hemorragia exsanguinante, ¿ok? Vamos a poner un caso sencillo, quizás, no sé cómo se le llame en su país, pero aquí le dicen carpintería y creo que es un trabajo universal, ¿bien? Pero quizás una persona que está trabajando en una carpintería ha tenido algún accidente con esas sierras que pica la madera y quizás ha tenido una amputación de una extremidad, de algún tipo de miembros y bueno, ha tenido una hemorragia exsanguinante como tal, que hay que hacer un control inmediato de ese sangrado como tal. Tiroteos masivos, bien, para ahorita el que quizás diga que vive en una cápsula, que diga que no puede enfrentarse o no está propenso a un tiroteo masivo, es completamente como difícil, porque hasta Estados Unidos, que literalmente se habla que puede ser un país seguro por toda la tecnología y todo el entrenamiento y todo el enfoque que ellos le dan a la parte de seguridad, se siguen presentando los casos, ¿ok? Lesiones en el hogar, una persona que quizás está podando el césped, al que está haciendo algún mantenimiento de jardín, que está haciendo quizás una construcción en su propio hogar o que está cocinando, puede estar propenso a sufrir una herida por un arma blanca o por otro tipo de arma contundente en donde puede presentar hemorragia exsanguinante como tal.
Choque de vehículos motorizados. Esto tiene un alto índice de mortalidad a nivel latinoamericano, ¿ok? Donde se presentan comúnmente muchas amputaciones en lo que es este tipo de accidente como tal. Y es donde nosotros tenemos que actuar rápidamente y eficazmente para el control de esa hemorragia de esos pacientes. Y atentados, bueno, viene de la mano de acciones de la mano de organizaciones delictivas al margen de la ley, que bueno, que creo que en México, como aquí en Colombia, sobran muchos y es el día a día de muchas personas que de una u otra forma se relacionan en este tipo de comunidades, de espacios donde ellos hacen mucha incidencia. ¿Okay? Entonces, se tienen que ubicar. ¿Dónde se encuentran ustedes? ¿A qué están propensos cualquiera de estos 5 errores y quizás muchos más? Principios básicos de la respuesta inmediata. Primero que tenemos que garantizar es su propia seguridad. Esto siempre va a ser importante en toda la atención prehospitalaria que nosotros podamos brindar. Garantizar nuestra seguridad. Nuestra seguridad no está en manos de más nadie, sino de nosotros mismos. Así nosotros tengamos un jefe de operaciones, tengamos un jefe de comisión, tengamos un policía ahí, nosotros tenemos que ser el garante de nuestra propia seguridad. ¿Ok? Hablamos del ABC de la hemorragia. ¿Okay? No es el ABC del trauma, no es el ABC de la evaluación primaria, no es el ABC del trauma. En donde lo primero que tenemos que hacer es mantener las mismas reglas, alertar. Si nosotros alertamos, vamos a dar una respuesta más eficaz. Si somos una comunidad, ¿ok? O somos un primer respondedor. Bien, tenemos que llamar al 911, en este caso el número de su localidad, que se encargue de un despacho de emergencia. Bien, hablamos de B, hemorragia, hay que encontrar la lesión del sangrante, y la C, compresión, aplicar presión directa y detener la hemorragia. ¿Ok? Seguridad, nosotros debemos mantener antes de ofrecer cualquier tipo de ayuda, recordando que esta formación principalmente enfocada a esas zonas donde hay mucha vulnerabilidad, hay mucho riesgo, pero como tal, si usted se lesiona no podrá ayudar a la víctima, eso es claro. Entonces ya no es una víctima, sino ya son víctimas que se encuentran en lesión. Sucede mucho con personal especializado, personal policía, personal militar, que no ha área tirado de superhéroes, que muchas veces nosotros infligimos esa ley, no somos superhéroes, simplemente estamos para garantizar la vida o estamos captados para prolongar la vida, pero ya no entra más nadie en esa sala. ¿Sí? Entonces, muchas personas con un conocimiento y una experiencia se le han dado de superhéroes y han sido víctimas. ¿Sí? Entonces es complicado más el escenario. Tiene seguro y atención. Sí, ya podemos abordar el paciente y directamente a la enfermedad que está presentando. En cualquier momento su vida se ve avanzada y dejarse el peligro y encuentro de verdad. Si podemos evacuar a esa persona rápido, ¿sí? Lo hacer a un lugar seguro. ¿Ok? Pero nosotros como primeros respondedores, no sé qué propiedad hay de aquel lado, si hay personal civil o no, pero voy a enfocar las convenciones a un personal civil, pero la tomen en cuenta todo el personal profesional. Nos, como primeros respondedores, como profesionales, nunca debemos dejar o olvidar lo que es la bioseguridad. ¿Ok? Y cuando hablamos de esa bioseguridad, hablamos de guantes, hablamos de gafas, hablamos de más tiempo de pandemia, hablamos de tapabocas, ¿okay? El paciente porque está presentando el
son debidos, un paciente positivo COVID, en donde tenemos la directa para evitar cualquier tipo de aerosol o para estar con o posición de fluido que puede nosotros tener algún tipo de contaminación. Okay. Cuando vamos a alertamos al 911, notificación de respuesta de emergencia y dependiendo de los agentes policiales responder también en escena. Toda persona ya en la actualidad debería de tener un conocimiento tanto policial como personal de atención. Esta actualidad la tendrían que manejar de una formación básica. Bien. Cuando hablamos de ver, lo que debemos hacer es identificar la amenaza a la vida. Sangre que no debería, sangre acumulada en el suelo. ¿Cómo me escuchan? ¿Sí me escuchan bien? Vamos a tener que intercalarlo porque no sé qué pasa. Bien, cuando hablamos entonces de qué vamos a buscar nosotros en la B, hablamos de sangre que sale de la herida, ¿ok? Cuando nosotros hablamos de sangre que sale de la herida, es esa sangre que mantiene una constancia de salida, ¿ok? Porque muchas veces un paciente podemos llegar muchas veces podemos encontrar un paciente que ha sufrido un tipo de accidente, tiene una hemorragia, pero ¿qué pasa? De que la sangre se ha detenido. Quizás es una hemorragia sencilla, es una hemorragia capilar, que con una simple presión que se ha hecho el paciente ha sido detenida. Pero si nosotros llegamos a ese escenario y sigue saliendo sangre de herida, puede ser complicado. Sangre que no deja de salir de la herida, ¿ok? Sangre que está acumulando en el suelo. Esto es muy importante. Nosotros llegar y ver un acúmulo de sangre alrededor de la persona, nosotros ya podemos indicar, podemos saber que es una hemorragia grave, que no se ha detenido con una simple presión. Porque principalmente esa persona cuando tiene algún tipo de lesiones, algún tipo de trauma, lo primero que hace es protegerse. Esa persona cuando ha sufrido una herida por arma blanca o por arma de fuego, lo primero que hace es hacerse protección en esa herida como tal. Pero ¿qué pasa? Que si nosotros llegamos y conseguimos un acúmulo de sangre alrededor de la persona en el suelo, quiere decir de que hay un vaso sanguíneo de gran calibre siendo afectado. ¿Ok? Entonces, esto es importante. Ropa que se esté empapada de sangre. Cuando hablamos de ropa que esté empapada de sangre, es ropa húmeda. La sangre al tener contacto con la ropa tiende a secarse rápidamente, a cauterizarse, pero si nosotros llegamos a un paciente con la ropa toda mojada, con la ropa húmeda, quiere decir de que el grado todavía está activo, ¿sí? Y hay que descubrir este sangrado, hay que rasgar la ropa, romperla, para nosotros ir directamente al foco de este hemorragia. El empapado de sangre es algo parecido a esa ropa que está mojada. En el pasado enseñaba que debíamos colocar las gasas y después directamente vamos a entrar el relleno de sangre de efecto de taponamiento. Entonces, eso también. Carlos, se está escuchando muy entrecortado. Carlos. ¿Cómo?
Se escucha entrecortado, hermano. Pablo, Se corta mucho. Pablo, ponme entonces de una vez como administrador en la otra sesión, por favor. Ábreme el audio de la computadora. Aquí no me da la opción, mira. No sé, ¿por qué no? ¿Será que cambiamos de link? ¿Será que lo cerramos y mandas otro link al grupo? ¿E ingresamos otra vez? No sé, entonces, Yo creo que es coordinador, mejor vamos que, a ver, todos atentos. Yo creo que es mejor que cancelemos y envíes tú directamente el link. Listo, a ver qué sucede, ¿vale? Y nos volvemos a unir todos. Ya sabemos dónde quedamos, ahí volvemos a empezar, ¿listo? Es mejor, mira, porque no sé qué bien, pasa. Entonces cerremos sesión y crea tú la reunión, créala. en la opción de por plataforma, el programa de plataforma, Cerra la sesión y me llamas al celular, ¿listo? Cerra la sesión y llámame al celular y ahí cuadramos, ¿listo? Y creas vos la sesión. ok, cierro entonces. Listo, cerremos, por favor. Qué pena, por favor, ahí.